amigos usuarios, moderadores, invitados a su canal Venezuela SOS. En el día de hoy tenemos un gran conversatorio. Una vez más, otro de nuestros invitados nos dará hoy un resumen sobre la situación en la cual se encuentra nuestra querida Venezuela. La gran familia de Venezuela SOS nos digna en presentar a un gran compañero, un gran venezolano, la cual hoy nos acompaña en Venezuela SOS. Vamos a hablar un poquito sobre nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de su biografía. Hace muchos años definió que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Estudios de ciencias políticas, coordinador general del movimiento Fénix, movimiento político de la sociedad civil en busca de rescate de la libertad y dignidad de Venezuela, que sirve como plataforma al mensaje de Juan Carlos Sosa Spurba. Director de Venezuela Vetada, generador de artículos vinculados a la realidad política. Ha escrito innumerables artículos entre los que podemos destacar: ¿Por qué no creo en USP? Y después del baño de sangre, ¿qué? Objeción de conciencia, el automatizado sistema electoral. El asunto era impedir la consulta electoral, publicado en el Diario de América. Venezuela vive en un vicio de déjà vu, publicado en el Diario de las Américas, entre muchos. Bueno, para no dar más para darle el preámbulo, vamos a invitar a nuestro gran amigo y estamos hablando de nuestro gran amigo Noel Leal. Noel, bienvenido una vez más a Venezuela SOS, y bueno, le dejamos aquí en nombre de los moderadores y de los usuarios, queremos darle la más cordial bienvenida, así que le damos el pase. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos en la sala de Venezuela SOS. Gracias de verdad por esta invitación. Hemos querido titular el foro de hoy Despertar y Avanzar. Desde el inicio de este problema, desde el inicio del proceso revolucionario que estamos viviendo en el país, yo he ido intentando identificar parte del mensaje que hace que el país pueda accionar en esa frase, una frase que en su momento utilizó Renio Tolina: hay que despertar. La gracia es esta: el primer paso para que el país pueda entender la realidad en la que está sumida es despertar. Tenemos que despertar entendiendo qué intereses mantienen al país en esta situación, qué personajes respaldan, se benefician comercialmente o ideológicamente de esta situación. ¿Por qué y para qué? Para eso tenemos que entender primero cuánto vale Venezuela, tenemos que entender qué es la ideología, tenemos que entender qué es el marxismo y cuáles son sus vías, por qué comunismo, socialismo, progresismo, todo eso es marxismo. ¿Por qué existe esa comunión que uno advierte desde hace mucho tiempo entre lo que es la oposición oficial y lo que es el PSV? ¿Por qué era tan fácil poder decir en 1998 que Venezuela iba a entrar en un proceso neocomunista fundamentalista? ¿Por qué era tan fácil y se podía decir que íbamos a tener un proceso colaboracionista? Algo que vengo repitiendo del 2002, resumiéndolo en una sola frase: quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Esa es la gracia que decidí usar para identificar el colaboracionismo desde el proceso temprano en el que estábamos siendo involucrados. Tenemos que entender que para despertar tenemos que enseriarnos como nación. No mantener la guachafita que nos ha mantenido, que nos sume en este proceso de destrucción, en donde no queremos aceptar realidades. No queremos aceptarlas porque, no, menganito me cae bien, o sutanito habla como a mí me gusta. No, las realidades pueden venir en cualquier tipo de empaques, mientras sean realidades. Y las mentiras regularmente tienen empaques muy bonitos y siempre serán mentiras. Por eso es que el despertar es fundamental. Y para despertar tenemos que tomar las cosas con un poco de seriedad. Quiero ponerles a ustedes un ejemplo de cómo ha sido el proceso para ir destruyendo
la seriedad necesaria para poder enfrentar la realidad. Cuando el decreto 11, aquel decreto que costó legalizar el adoctrinamiento de nuestros hijos, las madres salieron con una frase que era una verdad impresionante, y una frase que... Amigo Noel, se le cayó, cambio. Lo siento. Estaba poniendo el ejemplo del tiempo del decreto 1011. En el tiempo del decreto 1011, como les decía, esa frase rasgaba el corazón: con mis hijos no te metas. Pero al poco tiempo tenemos un comediante que banalizó la frase y colocó: con mi whisky no te metas. Ese es un ejemplo de la constante que sucede en nuestro país. La guachafita termina de matar la seriedad con la que tenemos que enfrentar el mal que nos está matando. El cáncer que consume a Venezuela se llama socialismo. Vienen los banalizadores de lo ideológico y lo destruyen, vuelven a la gente a poner a la gente en un chistecito, en una pendejada, o se ponen a creer, sí, son nada más un grupo de ladrones. Sí, señores, son un grupo de ladrones, pero la pistola que usan se llama socialismo. Y eso tenemos que ser serios para poderlo entender. Y es lo que nos va a ayudar a despertar, porque nos ayuda a identificar cuál es el fondo del discurso, y podemos homologar el mismo discurso del gobierno, es el mismo discurso de la oposición legítima o la oposición colaboracionista, el término que quieran ponerle a esa cosa que le van a seguir a ustedes pidiendo que vayan y voten y sigamos legitimando el gobierno. Por eso es que el despertar es fundamental. Muchos están despertando por fin, muchos simplemente nunca se adormecieron, pero estas personas que están hoy despertando, estos venezolanos que por fin están entrando y están entendiendo que este gobierno les quitará todo, acabará con el país, esclavizará a la población. Cuando por fin van entendiendo esas realidades, van despertando. Pero ese despertar no siempre nos lleva hacia la dirección de avanzar. Ese despertar ha traído distintas reacciones. La primera de ese despertar ha sido este gran éxodo que estamos viviendo, que Venezuela está perdiendo su principal materia prima, que es su gente. Ese despertar también ha traído otro efecto, un efecto bien perverso, que es el del oportunismo, el de aprovecharme para terminar de quedarme en manos a las obras que está consumiendo el país. Ese despertar también ha traído un efecto muy especial, que es el sentirnos solos. Porque cuando despierta a alguien y se da cuenta de que sigue rodeado por esta partida de zombies que creen en las estructuras de la MUD, que creen en estas estructuras legitimadoras, se empiezan a sentir solos y se empiezan a sentir aislados. Y dicen, pero bueno, ¿qué pasa? El despertar tiene otra cosa impresionante, que el despertar nos enseña que sí hay mañana, que sí hay una Venezuela que podemos reconstruir, que hay una Venezuela que significa oportunidad y que significa futuro. ¿Cómo llevar ese despertar hacia el avanzar? Que es lo que quería yo comentarles esta noche. Avanzar va de la mano del despertar siempre que sea para conseguir el objetivo de la libertad. Despertar para huir del país por las razones que sean, por la necesidad personal de desarrollarse, de vivir. Despertar para simplemente quedarnos solos, despertar para quedarnos en el vacío no es. Es despertar para avanzar y conseguir el objetivo de la libertad. El objetivo de la libertad lo lograremos avanzando. Ese despertar es la herramienta principal, es el motor principal para poder identificar todo lo que nos tiene en este pantano de involución, en este gran adormecimiento constante. Nosotros tenemos que despertar para avanzar. La primera parte de ese avanzar es tumbar caretas. Ahí es cuando enfrentamos una verdad y ayudamos a que más gente despierte. Nosotros no podemos solos. Todavía hay gran cantidad de venezolanos que están adormecidos por el canto de sirena de la mentira electoral. Todavía hay una inmensa cantidad de venezolanos que no se sienten comprometidos con la libertad. Y hay cualquier cantidad de venezolanos que no han encontrado
las voces de la libertad. Para poderles llevar ese mensaje, necesitamos que los que ya despertaron se conviertan en motores de difusión, en grandes ecos de esas voces, en voces que estén claros en su planteamiento, en el planteamiento principal, que es recuperar a Venezuela. Gente que se decidió a no dormirse, sino a recuperar a su nación. A esas voces hay que darles eco para ayudar a despertar a más venezolanos. Eso es un avance. Más venezolanos despertando, más vamos avanzando. Más venezolanos enfrentando las realidades, las caras reales que están detrás de las caretas de la oposición, más vamos avanzando. Más venezolanos entendiendo que este es un proceso que va a quitarnos todo, vamos despertando. Más venezolanos entendiendo qué significa la palabra legitimidad. Una de las cosas que más me asusta es la banalización de eso. La banalización no solo de lo ideológico, sino de lo que significa la legitimidad de un hecho. Yo lo resumo en una frase. En este sistema electoral, en este sistema, no hay elección que pueda ser legítima, pero hacemos el sistema legítimo en cada elección. Eso nos tiene a nosotros en un círculo vicioso que nos va, en un círculo de involución que nos va enterrando como país, como sociedad, y en una sociedad que se va sintiendo cada vez más huérfana, más decepcionada y con menos esperanza. La esperanza está en el despertar, la esperanza está en el avanzar y recuperar a la nación. Abramos los ojos frente al mensaje, frente a la realidad, frente a ese despertar, para poder identificar, uno, dónde están las voces que adormecen y esclavizan, y dos, dónde están las voces que despiertan y llaman hacia la libertad. Nosotros tenemos que aprender como venezolanos, duela lo que nos duela, que hay venezolanos que hacen daño a nuestro país. El G2 no trabaja solo, no es la magia de Cuba sola. Lamentablemente, la tesis del enemigo interno es real. Ese mismo enemigo interno que cuando la guerrilla trabajó para Fidel, es el mismo enemigo interno que hoy bajo las letras y bajo la máscara electoral también sigue trabajando para Fidel. El país no ha reaccionado ante su verdad, no quiere sentir que ha sido traicionado. Sí, fue traicionado, y lo peor de todo es que en mucho de esta traición el país la aceptó de manera consciente. Yo quiero ponerles un ejemplo. En el 2006, en el año 2006, para las elecciones de Rosales, se le dijo al país que habían 26 millones de habitantes y 16 millones de electores. Eso es matemáticamente imposible, demográficamente imposible, llega al grado de lo antinatural. Fue promovido por la oposición la aceptación de esa realidad. Hoy la realidad es peor todavía. La cantidad de votos virtuales supera por mucho los 3 millones de votos irreales, y todavía se sigue promoviendo esa mentira y se sigue llamando a legitimar al régimen de manera frontal. Por eso es que quiero invitarlos a que vean la realidad. Nosotros podemos sentir desprecio por un Ramos Alú y aprecio por mi amigo Alfredo Romero, pero si Alfredo llama a elecciones es tan culpable como Ramos Alú, porque Alfredo sabe que el sistema electoral no sirve, como lo sabe cada venezolano que está escuchando. Sabe que el sistema electoral lo único que trae es responder a los intereses del régimen. Los intereses del régimen, uno, es perpetuarte en el poder. Dos, seguir vestido de democracia. Eso es tenerlo claro. No hay nada que necesite más un régimen como este que la chaqueta de democracia. Esa vestimenta de demócrata que en cada oportunidad la oposición se la da. Con cualquier excusa, llámese referéndum de cualquier tipo, llámese asambleas, llámese propuestas de constituyentes. Con cualquier cosa ustedes los mantienen sumidos en el fantasma electorero que lo que hace es vestir a la tiranía de democracia. Y hacia eso tenemos que despertar. El otro día conversaba con un amigo que me defendía que no porque aquella persona llame a elecciones es colaboracionista. Y yo le digo, ok, entonces ¿qué es? ¿Es pendejo? Me dice, bueno, sí, puede estar equivocado. Entonces, ¿de qué carajo te sirve?
Yo sé que pendejos no son, pero si tú admites que aquel está equivocado frente a su planteamiento de mantener el proceso electoral, entonces ¿para qué carajo te sirve? Abandónelo y avancen. La libertad es algo delicado. No todo el mundo tiene la capacidad de pararse en sus propios pies y decir, yo quiero ser libre. Una nación decide cuando quiere ser libre, gracias a una vanguardia que da ese paso. Respaldemos esa vanguardia que busca la libertad. Respaldemos esa vanguardia que decidió avanzar. Convirtámonos en eco de las voces del despertar y de la libertad para poder avanzar. La construcción de la Venezuela del mañana depende de ese despertar y de ese avance. Depende de tumbar cada una de las caretas que nos han mantenido en este adormecimiento. Depende de entender que el proceso ideológico es real. Depende de comprender una cosa tan sencilla como que el socialismo adormece para que el comunismo se entronice. Y así estamos. No puede haber una respuesta que nos dé a nosotros el país del mañana mientras que sigamos durmiendo, mientras estamos buscando excusas para no enfrentar la realidad. La realidad es que nuestro país durante años estuvo siendo penetrado por este proceso. La realidad es que este proceso ha sido mucho más gente que lo que los nos podían estar. La realidad es que es un proceso perverso, un proceso que lleva muchos años. Yo los invito a todos a que lean el manifiesto de Bienvenido a Fidel Castro en 1989. Encontrarán 911 nombres que son fundamentales para entender esta situación. Muchos nombres por ustedes conocidos. Pero más allá del nombre, lean sus ocupaciones para el momento. Lean la importancia del lugar en el que estaban para ese momento. Cada uno de esos nombres son ductores de la sociedad. Cada uno de esos nombres fueron formadores de formadores. Es decir, sembraron la semilla del desastre que estamos viviendo hoy. Y lo hicieron de manera consciente. Tan consciente como que ya Fidel tenía 30 años sodomizando al pueblo cubano y llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela. Esas piezas te van haciendo despertar y entender la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo no es un asunto casual, no es un asunto de 4 rateros que están robando los reales de Condé. No, lo que estamos viviendo es la apropiación y la destrucción y el adoctrinamiento de nuestra nación. El fin de lo que fue Venezuela para convertirla en algo menor a una provincia cubana. Lo peor de eso es que no es nuevo. Muchas voces lo advirtieron en su momento. Pero el canto de la mentira apacaba el grito de la verdad. El grito de la libertad se veía disminuido frente a la bailanta. Ya está bueno que Venezuela no quiera abrir los ojos ante eso. Venezuela tiene que despertar ante esa realidad para poder avanzar, para poderse poner de pie y darle respuesta a nuestros hijos. Nuestro país y cada uno de nosotros no merece esta situación. Tenemos que reaccionar. Cambio. Ok, muy buenas noches a todos los usuarios, moderadores y por supuesto nuestro invitado de lujo, Noel Leal, y también por allá veo al doctor Sosa Purua, a la escucha también. Muy buenas noches para todos. Bueno, señoras y señores, comienza entonces a partir de este momento la ronda de preguntas. Vamos a realizar 5 bloques de 3 preguntas cada uno. Como siempre, contamos con todos ustedes, amigos usuarios, para que le pregunten a nuestro invitado de lujo de hoy sus inquietudes con respecto a sus palabras y cualquier otro tema que ustedes quieran a bien traer a la palestra. Entonces vamos a tener estos 5 bloques, vuelvo y repito, de 3 preguntas cada uno. Vamos a mantener el orden, vamos a no pisarnos, vamos a ser muy concisos en las preguntas, no nos extendamos demasiado y así logramos una mejor interacción, ese feedback que necesitamos que sea bastante fluido. Entonces, a partir de este momento, señores usuarios, ustedes tienen la palabra. Vamos a comenzar
con este primer bloque de preguntas de la noche. Solo 3 preguntas. Posterior a ello, nuestra compañera Hathor le va a dirigir algunas palabras para luego darle el pase nuevamente a nuestro amigo invitado de la noche, Noel Leal, y así va a ser la dinámica. Gracias por estar allí, amigos usuarios. Bienvenidos una vez más y adelante con sus preguntas. Cambio. Buenas noches, amigo Noel. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nos recomienda para hacer en un corto tiempo? Acuérdese que tenemos muy poco tiempo. Ya hemos esperado demasiado. Cambio. Buenas noches, estimados todos. Nos gustaría saber, al menos a mí, una propuesta que nos des y un ambiente real en cuanto a tiempo, espacio y el modo de hacer lo que se quiere hacer, que de lo que estás planteando es prácticamente no seguir apoyando lo de las elecciones. Si esto es así, tiene que haber una propuesta que indique tiempo, modo y lugar, y que sea objetiva y que no sea totalmente subjetiva y cómo podemos nosotros apoyar esa iniciativa. Cambio. Buenas noches, Noel y moderadores. Noel, ¿qué táctica se puede usar? ¿Qué se puede hacer para derribar el muro de la MUD y quitarla de en medio? Cambio. Buenas noches. Las 3 preguntas las podemos definir en qué hacer en corto tiempo, una propuesta objetiva y qué táctica para poder lograr eso que estamos buscando, ese accionar que nos traiga la libertad. ¿Qué hacer en corto tiempo? Tumbar caretas. ¿Dónde está la propuesta objetiva? Tumbemos las caretas. ¿Qué táctica? Tumbar las caretas. ¿Qué verdades? Hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que identificar dónde está el cáncer que nos adormece. Nosotros no podemos decir que vamos a reaccionar de manera alguna mientras todavía un sector importante del país siga creyendo en los adormecedores. Vamos al caso del 2004. En el 2004 estábamos en la calle, logramos disminuir a la policía, a la Guardia Nacional. El gobierno tuvo que sacar su última carta, que fueron esquemas paramilitares a las calles, a que le dispararan a los civiles, porque no se atrevía a lanzar al ejército para evitar en aquel momento la fractura militar. Y en aquel momento sacó círculos y sacó vestidos de civiles y hubo plomo en las calles hasta decir basta. Estaban cazando a la gente que estaba en la calle protestando. La cantidad de muertos todavía sigue siendo un misterio con respecto al año 2004. Y ahí hubo ese acuerdo maravilloso. Salieron los adormecedores a decirle al país: tenemos la paz de nuestros tiempos, como el ridículo de Chamberlain cuando le entregó el mundo al proceso nazista. ¿Cuál era la paz de esos tiempos? La mesa de negociación y acuerdos. Ese invento de José Vicente con la ayuda de Carter, en la cual la oposición terminó de entregar mientras se adormecían al país con el juego del referendo revocatorio. No podemos tener un tipo de reacción lo suficientemente contundente mientras las voces del adormecimiento sigan teniendo legitimidad en un alto público de la nación. Por eso es que lo principal está en tumbarles la careta. Hay que identificarlos como lo que son: parte del régimen, parte activa, parte constante, parte principal y pieza fundamental en el sostén de la tiranía que estamos viviendo. No le pongan nombres, señálenlo por el hecho principal. Es inviable, absolutamente imposible cualquier proceso electoral bajo este régimen. Esto no es una dictadura, esto es una tiranía. Es para imponerse en el poder por... Se le cayó, compañero Leal. Adelante, cambio.
cada vez que alguien le dice esa mentira babosa de la concertación chilena, recuerde, aquello era una dictadura que no tenía Smartmatic y Pinochet no era comunista. Esto es una tiranía que tiene Smartmatic, es comunista y cuenta con el apoyo de toda la izquierda internacional. Tengamos eso claro para poder encontrarles las diferencias. Tengamos claro para poder entender nuestra realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en corto tiempo es tumbar caretas. ¿Cuál es la propuesta objetiva? Conquistar a Venezuela. ¿Cómo la vamos a conquistar? Quitando del medio el primer y más importante sostén. Amigo Leal, se le cayó nuevamente la modulación. Gracias, cambio. Lo primero es eso. Tumbemos las caretas para quitar a los que adormecen al país, a los que visten de democracia al país. ¿Qué táctica? Con la verdad. La primera verdad que nosotros tenemos que entender es que es inviable el sistema electoral. Son más de 3,5 millones de votos virtuales, las máquinas bidireccionales, el proceso, el fraude está demostrado académicamente. Enfoquemos nuestros cañones hacia esa verdad. Quien le sostenga esa mentira hay que desenmascararlo. Y así avanzaremos. Hoy leía a una de los líderes de oposición diciendo el CNE. Amigo Leal, nuevamente se le cayó la comunicación. Adelante, cambio. Ella decía, el CNE es el brazo del gobierno, pero ella con su brazo levanta los brazos de los otros candidatos a ser candidatos a elecciones con el CNE, que es el brazo ejecutor del gobierno, el brazo sucio del gobierno. Ese nivel de incoherencia no puede ser, basta ya. El país tiene que deshacerse de eso y avanzar frente a sus verdades. El país tiene que entender esas realidades. Esa es la propuesta objetiva. Tumbemos caretas. ¿Qué táctica con la verdad? ¿Qué hacer en poco tiempo? Enmudecer a los que adormecen al país. Darle voz y eco a los que llaman a la libertad. Cambio. Finalizado el primer bloque de preguntas, damos inicio al segundo bloque. Primera pregunta del segundo bloque. Señores usuarios, los animo a participar en la primera pregunta del segundo bloque. Cambio. Buenas noches, señor Leal. Cuando se habla de quitar caretas, no es solamente en cuanto al tema de las elecciones, sino que hay una realidad que día a día se vive. La escasez y la gran cantidad de problemas que aquejan nuestro país. ¿Cómo hacemos nosotros para poder continuar quitando esas caretas en nuestro ámbito más inmediato? Cambio. Bueno, no quedé muy claro con la respuesta de la primera. Ahora yo le voy a pedir que me indique la viabilidad. O sea, ya que yo no quedé claro con eso de quitar caretas, ya lo estamos haciendo todo. Pero la objetividad, o sea, la objetividad de la propuesta. Ahora voy a preguntar sobre la viabilidad. ¿Qué tan viable es en el tiempo y en el espacio en el que estamos? Con unas elecciones que, según la señora Teresa Lucena, están programadas para el último trimestre del 2015. Y con todo lo que es medios de comunicación, escrito, televisivo, radio, que están prácticamente silenciados. ¿Cómo hacer llegar este mensaje? La viabilidad del mensaje, cambio. ¿Cómo poder hacer que la gente vaya despertando en nuestro ámbito más íntimo? Con Juan Carlos Sousa venimos recorriendo el país en una serie de foros. Cada uno de los foros van dejando unos videos. Si no tienen la oportunidad de asistir a los foros, les recomiendo que bajen un video. Bajen un video, uno de los cortos. Después la gente le da hambre y va por los videos de los foros completos. Les recomiendo mucho La Traición del 2005.
entren en YouTube, en el buscador de YouTube, coloquen Venezuela es Fénix. De todas maneras yo voy a colocar ahorita el link de ese video. Y ubiquen la traición del 2005. Colóquenselo cualquiera. La identificación de la realidad es inmediata. Jueguen ustedes esa cosa tan sencilla como ponerle el video y quédense mirando a la cara del que está escuchando. La gente va a sentir la identificación, va a sentir el dolor de haber sido burlado, va a enfrentar su realidad y ahí ya despertó. Ahí ya ustedes tendrán una persona de su ámbito que hasta ayer era un zombie más dormido. Ahí simplemente encontrará un camino para el despertar y con el resto de los videos encontrará las herramientas para el avanzar. Amigo Noel, se le cayó la moderación, cambio. En cuanto a quitar caretas, ¿para qué? El objetivo principal es que el gobierno no tenga ese pilar que lo sostiene, que es la oposición. Ese es el objetivo. ¿Cómo hacerlo? Es responsabilidad estrictamente de todos nosotros. Durante años el gobierno contaba con los grandes corrales. Los grandes corrales eran los principales medios de comunicación. En los grandes corrales nada más salían los adormecedores. Y la gente seguía dentro de su corral. El gobierno se equivocó porque cerró uno de los principales corrales, que era Globovisión. Y la gente empezó a encontrarse nuevas vías para comunicarse. Desde Facebook a Twitter a Sello. El asunto es que hagamos eso más funcional y más efectivo. Logremos hacer de Sello algo aún más efectivo, más grande, más práctico, más directo. Hagamos de Twitter cada vez más masivo en el mensaje de la verdad. No entren en la discusión banal, no pierdan el tiempo con pendejos que se niegan a despertar. Enfrentemos la realidad y hagamos valer las voces de la libertad. En el momento en que nosotros le quitemos el piso a los que visten de democracia al régimen, las cosas van pasando como un dominó. Si tumbamos caretas, todo lo demás cae. Es así de sencillo. Hay un momento en que el régimen se queda sin posibilidad ni acción que lo vista de democracia. En ese momento están legitimadas todas las alternativas para poder enfrentar la realidad. Mientras las acciones que puedan enfocarnos y enfrentar lo que significa realmente este régimen sean banalizadas, sean disfrazadas, entonces no vamos a poder tener la oportunidad. En un anterior conversatorio yo les explicaba que cuando en este momento el Ejecutivo norteamericano logró calificar al país como una amenaza, inmediatamente salieron los adormecedores a legitimar la posición del gobierno, gritando no al intervencionismo. No, ¿cómo puede ser? Eso no es así, señor Obama. Esas voces salieron primero del lado de la oposición que del mismo gobierno. Una cosa realmente vergonzosa. Entonces, ¿cómo podemos decirle al mundo nuestra verdad mientras tengamos una vocería que adormece a lo interno y en el exterior no solo es que adormece, sino llegamos a los casos como Teresa Albanés, que dijo que Smartmatic era algo perfecto? No, señores, tenemos que entender esas realidades. Si quitamos caretas, le sacamos el piso y podemos avanzar en la búsqueda de la realidad. Ese es el objetivo de tumbar las caretas. Quitarle el vestimenta democrática al gobierno. Claro que vamos a ir a unas próximas elecciones. Y cuando pasen estas próximas elecciones, si no fueron impedidas, estaremos en el año que viene, montarán al país en el cuento del revocatorio. Y siempre van a encontrar una excusa para que el país diga, no, ahora sí, y saldrán los Luis Vicente León, saldrán el resto de los analistas y articulistas, a volver a decir una inmensa sarta de mentiras y volver a meter al país en el corral electoral. La responsabilidad de hacer despertar al país depende exclusivamente de nosotros y de las herramientas que tenemos en nuestras manos para hacerlo. Redes sociales, boca a boca y calle. Quitemos caretas para que todo lo demás caiga. Cambio. Buenas noches, señor Leal. Fíjese, usted habla de quitar las caretas, desenmascarar a los que están por votar. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué vamos a hacer
con los partidos políticos que en estos momentos se están hasta movilizando, que están llamando a su gente, que ellos están claritos en que van a votar, que si no votan le están dando el voto al régimen. Al fin y al cabo ellos sí van a salir a votar y serán 10 gatos, 20 gatos y tendrán 4 curules o 10, los que ellos quieran. ¿Qué vamos a hacer con eso? Muchísimas gracias y cambio. Buenas noches a todos, buenas noches Noel, por acá Lancelot. Yo tengo una pregunta pues muy puntual en cuanto a lo de quitar caretas, porque hay un personaje por ahí, yo tengo mi opinión particular, pero quisiera saber la tuya, con respecto al padre Palmar, porque lo vimos encadenado con los estudiantes en una plaza, pero en estos días estaba llamando al voto. Entonces, no sé, unos dicen que se confundió, otros dicen que no saben, pero no sé. Esto de quitar caretas, yo creo que hay muchas más de las que nos imaginamos. Cambio. Buenas noches, Noel. Mira, la pregunta obligada y pertinente después de la que acaban de hacer ahora. ¿Cómo hacer para reconocer el falso discurso? ¿Y cómo reconocer a los líderes? ¿Cómo reconocer a un verdadero líder? Cambio. Ok, primera pregunta. ¿Los partidos van a ir? Sí, los partidos van a ir. Los partidos tienen años traicionando la voluntad popular. La militancia sigue a sus partidos de manera ciega, no han terminado de despertar frente a esa realidad. ¿Va a participar la militancia? Sí. ¿La militancia de los partidos es baja? Sí. ¿Los partidos hoy son cascarones vacíos? Sí. Llamemos a las cosas por su nombre. Hace años uno podía decir con total claridad, 65% del país no se ve representado ni por el PSV ni por la MUT. Esa realidad está en aumento. Ese es el mensaje. El partido político que va a la elección, es decir, toda esa estructura, va a seguir legitimando el gobierno. Para eso están. El gobierno va a ir a la elección porque necesita ser vestido de democracia. Para eso están. Dejémoslos a ellos en su teatro. Nosotros tenemos que buscar la manera de impedir ese proceso. No estamos organizados para lograrlo todavía. Tenemos que prepararlo para hacerlo. Pero hoy, demostrémonos, vamos a demostrar nosotros como venezolanos dónde está nuestra verdad. Yo los invito siempre a que vean ese video de la traición del 2005, porque es una cosa realmente impresionante, que nos ayuda a enfrentar una realidad. Véanlo, entiéndanlo y difúndanlo. Y podremos identificar cómo esos partidos van contra la voluntad de la nación, contra el deseo de cada uno de nosotros como venezolanos de libertad, de recuperar a nuestro país. Segunda pregunta, con respecto a si padre Palmar es una careta o no es una careta. Le voy a dar una receta que también va amarrada con la segunda pregunta, donde cómo reconocer el falso discurso, cómo reconocer el liderazgo correcto y necesario. En el caso de los religiosos es muy fácil. Si ese cura es amante de la teología de la liberación, se siente identificado con el cuento de los curas obreros y esas cosas, es de izquierda. Y la izquierda va a seguir vistiendo de democracia al régimen. Ahí tiene la respuesta con respecto a ese caso en específico. ¿Dónde reconocer el falso discurso? ¿Cómo reconocerlo? Ahorita es sencillísimo. Lo dije hace rato. Está de anteojito. Ahorita la tenemos, pero en góndola. La tenemos en góndola en cada elección. Si llama a votar, es parte del falso discurso. No es posible un sistema electoral bajo esta realidad. Un sistema electoral, una salida electoral, ninguna acción ni electoral, ni jurídica, ni legislativa bajo este régimen. Es inviable, no habrá nada, absolutamente nada en beneficio de la nación, ni electoral, ni jurídica, ni legislativa bajo este régimen. Quien pretenda utilizar cualquiera de esos mecanismos forma parte del falso discurso. ¿Dónde reconocer el liderazgo necesario, el liderazgo correcto?
El que le hable a usted de libertad. La libertad es un proceso que no se puede tener bajo este régimen. El que le hable a usted de mañana y desarrollo. No habrá desarrollo bajo este tipo de regímenes. El que le hable a usted de oportunidades y crecimiento. No el que le hable a usted de seguir repartiendo, de seguir dando, de seguir generando miseria y mendicidad. El que le respalde a usted esos cuentos de misiones, el que le respalde a usted y le diga, sí, hay que darle su casita, en vez de decir, hay que buscar las herramientas y los mecanismos para el desarrollo de la población. Hay que buscar la equidad, hay que buscar darle escalones y herramientas a la población para avanzar. El que le diga a usted, hay que darle, y ahí usted encontró falso discurso. El que le diga a usted, tenemos que trabajar para llevar a Venezuela al lugar en que merece estar, en el lugar en que cada venezolano tiene su responsabilidad, al lugar que nos toca por derecho. Señores, somos la principal reserva petrolera del planeta, la 8ª reserva de gas, de las principales en cada uno de los productos naturales, una de las principales reservas en agua dulce. Somos Venezuela. Métanse eso en la cabeza. Quien no luche, quien no entienda por el real valor de lo que significa Venezuela, forma parte de ese falso discurso. No es un discurso patriotero, es un discurso que identifique con el real sentir de lo que vale nuestra nación. Es un discurso que esté consciente de lo que vale Venezuela, que quiera recuperarla, que quiera hacerla grande, que quiera hacerla para cada uno de los venezolanos que quieran a Venezuela. Enfatizo, quieran a Venezuela. Hay miles de venezolanos que no la quieren. Miles de venezolanos no solo en el gobierno, también en la oposición. Esos venezolanos son compañeros y compatriotas de nosotros, pero no tienen que formar parte de la dirigencia, no tienen que formar parte de la conducción de una nación. Si tú quieres conducir la nación para destruirla, no eres quien debe estar ahí. La nación tiene que responder a los intereses que sirvan para su desarrollo y su crecimiento. Nosotros tenemos que aprender a identificar esas voces. Voces que te hablen de desarrollo, libertad, de progreso real, de equidad. No voces que te hablen de populismo, demagogia, adormecimiento. Son fáciles de distinguir. Por eso no podemos estar diciendo qué persona o qué persona sí o qué persona no. Aprendamos a oír y a leer para poder saber qué nos quieren decir y hacia dónde nos quieren llevar. Cambio. Buenas noches. Bueno, vuelvo a intervenir de un espacio para ver si algún otro de los que están presentes querían intervenir. Yo considero muy particularmente que si al final, como ya usted dijo, es casi que poco probable de que las elecciones no se den y hay un éxodo, digamos, o hay un llamado a votar. Oye, ¿por qué no ir a votar y esperar a que salgan resultados? Todos estamos claros, las encuestas hablan por sí solas, todas las encuestas, hasta las del gobierno, los números no les favorecen, la gente dice que ponen a un gato allí y por ese gato van a votar con tales sean contrarios al partido de gobierno, y esas son más o menos como la visión amplia de lo que se está viviendo ahorita. ¿Por qué no votar? Luego armar un peo grande en el caso de que las elecciones sean robadas nuevamente. No, digo nuevamente porque considero que en otras oportunidades han sido robadas. Yo he escuchado al señor de la MUD indicando que no hay confianza en el órgano electoral, más sin embargo pues hace el discurso que usted acaba de indicar con respecto a cómo actúa un líder, y yo lo escuché hoy y lo he escuchado estos días y prácticamente tiene ese discurso de no está de acuerdo con ellos
No obstante, pues hay que participar. Creo que más dolor se le haría a un país el simple hecho de que al final de las elecciones los números sean 90% para el gobierno y 10% para los que nos consideramos oposición al gobierno. Ahí es verdad que las próximas elecciones o en un próximo evento electoral, bien sea un referéndum X, pues la participación va a ser casi que nula. Cambio. Buenas noches, Venezuela SOS. Buenas noches a Noel Leal, un placer saludarte. Quisiera, Noel, por favor, que explicaras un poquito sobre el caso Pinochet, ya que muchos pseudo-opositores insisten en comparar la caída de Pinochet y que fue electoral. ¿Podrías, por favor, explicar realmente cuál fue esa situación? Cambio, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos los usuarios, buenas noches Noel, por acá Nixon Perrote. Quería hacerte una pregunta. ¿Cree que debe haber un líder o varios líderes encabezados en esta resistencia? Y también cómo podríamos hacer llevar un mensaje al pueblo, a los seguidores del chavismo para hacerlo reaccionar? Cambio. Finalizado el cuarto bloque de preguntas, adelante, señor Noel. Cambio. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué no votar? No sé si se entendió lo que significa la legitimidad, pero les recomiendo que lo busquen, que lo entiendan. Yo no pienso hacer legítima una tiranía. En el 2004 escribí artículos alertando sobre el fraude que iba a haber en el 2004 porque el voto electrónico era manipulable. En el 2000 uno explicaba que Arias Cárdenas era el compadre de Chávez, que no lo iba a traicionar, y no lo entendían. Entiendan una realidad. Es inviable el sistema electoral. Si no le entra eso a usted en la cabeza, no está entendiendo lo que sucede en Venezuela. ¡Carajo, despierte! La otra pregunta. Chile. Chile estaba en un proceso dictatorial que nace por el proceso de destrucción socialista que impuso Salvador Allende. Entra el proceso dictatorial encabezado por Pinochet y llega a un proceso de florecer económico en Chile. Un desarrollo que trajo las distintas medidas que impuso el régimen de Pinochet, que trajo el Chile de hoy, el Chile que estaba a pasos de convertirse en un país desarrollado. Ese proceso económico trae consigo una serie de necesidad de libertades aún mayores. Esa serie de libertades hicieron posible el proceso de concertación chilena, donde se reunieron los partidos y generaron un megapartido para poder enfrentar a la maquinaria y a la gran cantidad de población que apoyaba el mantenimiento del régimen del general Pinochet. Ese proceso no tenía voto electrónico, el sistema era limpio como lo habían dejado los dictadores y fue posible que Pinochet no pudiese hacer trampa ni se pudiese arrebatar lo que había conseguido a través del voto. Por eso es tan importante entender la diferencia entre una dictadura y una tiranía, entre un proceso comunista y un proceso de derecha. Entonces, cada vez que le vengan a usted con la mentira de la concertación, despierte frente a esa realidad y entienda, ni Pinochet comunista, ni tenía Smartmatic, y el sistema electoral era chilenos votando, vivos, personas reales. Aquí es un gobierno comunista, tiene Smartmatic, manipulación electrónica, y el REP es absolutamente inviable. Tercera pregunta, liderazgo. Liderazgo horizontal no existe. Líderes tienen que haber, pero los líderes tienen que estar todos bajo un solo mensaje, el mensaje de la libertad. Un mensaje claro, sencillo, entendible. Déjense de mentirse, dejen de buscar un refugio para no enfrentar la verdad.
De verdad, perdónenme, pero es que me reventó el señor que todavía tiene la inmadurez como para decir por qué no votar. La legitimidad es una cosa tan increíblemente seria que es la que nos mantiene aquí. Señores, Maduro acaba de venir de Rusia donde nadie le paraba pelota, pero sigue siendo el presidente de Venezuela. Y tiene el poder para firmar decretos que nos van a seguir endeudando por años y años y generaciones. Tiene el poder para meter presa a gente. Tiene el poder para seguir teniendo un voz en las Naciones Unidas y hacer como el ridículo de Chávez y gritar aquí tiene azufre. Tiene el poder para que lo revistan en las universidades del mundo como el doctor Nicolás Maduro. Esa es la legitimidad. Esa legitimidad también llega abajo. Entiéndanlo, llega abajo. Puede ser un total inútil Ramón Muchacho en la alcaldía de Chacao, pero es el alcalde legítimo de Chacao. Los vecinos de Chacao querrán sacarlo a patadas, pero hoy es el alcalde legítimo de Chacao, y eso fue con los votos bajo este sistema fraudulento. Él no va a ir en contra del sistema porque él fue electo bajo ese sistema, igual que cada uno de los diputados que están hoy en sus curules, igual que todos los candidatos que sean parte de la oferta electoral de mañana. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son parte del sistema que nos mantiene aquí. Despierten, dejen la inmadurez salvaje y afronten la realidad. Es inviable el sistema electoral. La legitimidad amarra al país a la destrucción. Sigan vistiendo de democracia al gobierno y mañana sus hijos vestirán de pioneritos. Cambio. Bueno, damos comienzo al último bloque, a menos que nuestro invitado quiera seguir respondiendo y nuestra audiencia seguir preguntando. Adelante, la primera pregunta. Disculpen si les voy a sonar aún más incómodo. Ya no quiero responder más preguntas. Yo creo que ese tiempo el país tiene que reaccionar y entender realidades. No puedo soportar que hablamos una hora sobre el costo de la legitimidad y que salga alguien todavía a decir semejantes estupideces. No soy esa cosa que creen que vamos a decir no hay que oírnos. No, no hay que oírnos. No hay que oír lo que está mal. Son años de destrucción. La evidencia está en la calle. Si usted quiere mentirse, le agradezco, miéntase en otro lado. Si usted quiere decir una mentira, le agradezco, hágala muy lejos de mí. Yo quiero a Venezuela como muchos de ustedes. Por lo tanto, yo desperté. Es más, yo no me dormí, como muchos de ustedes. Despertemos y enfrentemos nuestra realidad. Estamos perdiendo la patria. Estamos perdiendo a Venezuela. Estamos perdiendo nuestro futuro y estamos matando a nuestros hijos. Cambio y fuerza.